¿Cómo están, amigas, amigos del profe licenciado? Nos encontramos una vez más en este martes con el profe licenciado, martes 17 de mayo del 2022. Estamos de manteles largos, con mucho gusto del invitado que tenemos el día de hoy. Es el maestro, doctorante, don Eloy Antonio Gutiérrez Soltero, soltero de apellido nada más. Entonces, sean ustedes bienvenidos a este martes con el profe licenciado, donde vamos a tocar un tema sumamente interesante que es la psicología del testimonio. Y ahorita nuestro experto nos podrá ir diciendo qué es esto de la psicología del testimonio, cómo se aplica, qué se necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Como cada martes vamos a hacer una breve reseña del currículum, extenso currículum de nuestro querido amigo Eloy Antonio. Y déjenme de comenzarles a decir que dentro de los reconocimientos que ha tenido es el doctorado honoris causa por el claustro doctoral HC en el año 2020, la presea Magíster Humani Mundial en el 2021. Él es perito autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, es perito en materia de tortura para el Consejo de la Judicatura Federal desde el año 2015, es perito autorizado por el Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato desde el año 2007, observador y colaborador en pro libertad y derechos humanos en América, participación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y UNESCO, que no es nada sencillo hacerlo, perito forense asociado a la Academia Mexicana de Ciencias Periciales desde 2010, agente capacitador externo también autorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tiene la maestría en Psicología Jurídica y Forense por la Universidad Humani Mundial, es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Guadalajara, bachillerato pontificio en Filosofía en la Universidad Pontificia de México, es doctorante en Criminología también por la Humani Mundial, ha dictado una serie de diplomados, conferencias, charlas, cursos de capacitación, realización de peritajes en diversas materias, catedrático también en diversas instituciones, en fin. Estamos, como les decía, de manteles largos y agradecidos, mi estimado doctor Eloy, por su presencia en este martes con el profe licenciado para compartir con nuestro auditorio algunos temas de relevancia. Sea usted bienvenido y pues vamos a entrar en materia, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir que entendemos por psicología del testimonio? Bueno, me sonroja tanta presentación. Oh, qué caray, pues es que eso Sí. dice su currículum. No, ¿Qué bueno. quiere que haga yo? No, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y pues bueno, entrar en el tema de la psicología del testimonio, para nosotros los mexicanos parecería un tema nuevo. Ajá. Porque incluso a últimas fechas la Suprema Corte ha entrado en el tema de la psicología del testimonio. Exacto. Porque hay un amparo en revisión, amparo directo en revisión del 2015, 2014, y luego el protocolo de la infancia lo trae muy narrado, ahora en el 2021. En el 2020 la Suprema Corte a finales entre noviembre y diciembre dictó un curso sobre la prueba científica. Ajá. Y de ese curso acaba de salir un manual, que es el manual de la prueba pericial, que salió ahora en febrero del 2022. Y en toda esta literatura y estas propuestas que son mexicanas, se le está dando relevancia e importancia a un área de la psicología y a un área que incluso voy a decirlo así como de la ciencia forense tradicional. Exacto. Porque ya, si nos vamos a la historia, en el siglo, debo equivocarme, quizá tú lo recuerdes mejor que yo, en el siglo XIV, XV, por allá había un manual del inquisidor. Sí, efectivamente. En el cual pues hablaba acerca de cuáles serían las características que tenía que tener el entrevistador, el inquisidor, a la hora de ir con un interrogado, en aquel entonces los herejes, y pues cuáles eran esas trampas que el hereje quería poner y que había que salvar, ¿no? Estudiar, analizar. Entonces, la práctica de intentar descubrir la verdad es una práctica muy antigua. Sí. Hay otro texto que me gustaría compartir, que para mí fue muy, muy iluminador o ilustrador, que es de Michel Foucault, que se llama La verdad y sus formas jurídicas. Okay. Y entonces
hace un análisis sociológico del derecho y la defensa de la verdad desde el derecho, ¿no? La verdad jurídica. Y entonces, cómo en el derecho la verdad va adquiriendo ciertos matices. Yo me sorprendí cuando llevé clases de Derecho Penal en la maestría, donde el maestro Fermín hablaba de que en el derecho había 4 tipos de verdad. Ajá. ¿Qué? Yo así, ¿verdad? Si la verdad se supone que no Sí, hay una, pero... yo como filósofo, pues bueno, cuando uno ve teoría del conocimiento, epistemología, lógica, pues la verdad es una y se acabó, ¿no? Y hay varios pasos de verdad o varios momentos antes de tener la verdad, pero en el derecho había 4 verdades: la verdad histórica, la verdad procesal, la verdad argumentada y la verdad jurídica. Me voy a detener quizá para comenzar ya a hacer esto en la parte de la verdad argumentada, Okay. ¿sí? Que es las cosas como el testigo, como el declarante, el denunciante, las dice, ¿verdad? Y entonces, este dicho, pues bueno, se supone que la tarea del juez es descubrir la verdad a partir de todo esto y hacer una sentencia. Lógicamente, pues estamos en el plano de la dialéctica, decía Hegel, que el juzgador, en su tarea de juzgador, hacía las veces de hacer la síntesis dentro de la dialéctica, equilibrar o obtener la verdad entre una tesis y una antítesis. Y entonces, todo este trabajo de la lógica, de la filosofía, pues por allá en los años 20 del siglo pasado, tuvimos a unos expertos, investigadores, entre la comunidad nazi, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial, que comenzaron a investigar acerca de las cuestiones ya no filosóficas sobre los grados de verdad, los niveles de verdad, ya no sobre las cuestiones religiosas, sobre la verdad, la confesión, que para nosotros la confesión todavía hasta hace algunos años era la prueba de las pruebas, ¿no? Y parece que de alguna otra forma, de manera indirecta, se busca esa confesión que, bueno, así es, vicisitudes, ¿no? La evidencia nos dice a veces otras cosas, ¿no? Exacto. Y, pues bueno, Foucault y nuestra tradición judío-cristiana, pues bueno, va a plantear que la confesión pues sería el acto mismo en el cual la persona entra en esta conciencia y escupe la verdad, ¿no? Claro. Una verdad que lo está quemando por dentro, a final de cuentas, y cuando confiesa, pues es con la intención de obtener paz y reconciliación con la sociedad y su Dios, ¿no? Pero resulta que, pues bueno, en la investigación jurídica, en la investigación psicológica, tenemos un montón de inconsistencias que nos hacen dudar de que incluso cuando una persona confiesa un delito, sea si es verdad o no. verdad o no. De ahí que, pues bueno, tenemos también históricamente cómo hay culturas que han utilizado, por ejemplo, los métodos de la tortura para obtener la verdad y culturas que nunca los utilizaron, ¿no? Sobre todo las que están muy relacionadas con Roma y el derecho romano, que sí utilizaron la tortura como un método para obtener la verdad, y las corrientes o las teorías del derecho alemanas o demás que no se acercaron a estas técnicas, ¿no? Exacto. Ya desde el punto de vista de la psicología, decía, por allá los psicólogos de los años 20, hace 100 años en Alemania, comienzan a buscar cuál es el grado de probabilidad en el cual el discurso de una persona puede ser considerado como creíble. Creíble. Porque sí, ahora sí, entramos en un concepto que tenemos que tener muy en cuenta con respecto al lenguaje entre los abogados y los que no somos abogados, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque no ha faltado que en alguna audiencia, cuando yo dije el término creíble, la Ministerio Público pues se me lanzó encima y me dijo, entonces lo que usted está diciendo es que la persona no dijo la verdad. Que son cosas distintas. Son cosas distintas, exacto, ¿no? Exacto. Y entonces, pues bueno, afortunadamente no estaba tan dormido ese día que le dije, no. Son cosas distintas. La verdad, aquí, el único que va a poder decirla es el juez, ¿verdad? Él determina si... porque él es el que nos va a dictar la verdad jurídica, ¿sí? Y entonces, el único que aquí en este lugar puede hablar de la verdad es su señoría. A mí nada más me toca hablar del grado de probabilidad en el que un discurso se ajuste a el objeto, ¿sí? Si lo ponemos lógicamente,
en palabras aristotélicas. Aristóteles decía que en la tarea de conocer había dos participantes, la persona y el mundo, o las cosas, el mundo externo. Ahorita pongámoslo en lo externo. Cuando estos dos entes, persona y cosa, entran en contacto, a eso Aristóteles le llamó la relación. Okay. Para Aristóteles, la relación entre la persona y la cosa siempre iba a ser sensorial, es decir, captada por los sentidos, ¿sí? No existe nada en la mente que no haya pasado por los sentidos. O sea, una máxima aristotélica, ¿no? El fruto de la relación entre la persona y la cosa hace una transformación en estos entes y convierte a la persona en sujeto y a la cosa en objeto. El sujeto es la persona que conoce y el objeto, perdón, es la cosa conocida. Okay. La relación es lo que los transforma. Y en la mente del sujeto aparece una representación. Esa representación en un primer momento es vaga, no es perfecta, y máxime si se trata de una situación instantánea, momentánea, y sobre la cual todos los sentidos no estaban en atención, okay, como pudieran ocurrir muchos hechos, claro, que son de sorpresa, ¿no? Y entonces, la representación, dice Aristóteles, en un primer momento es imperfecta. Y él llamaba a esa representación fantasma. Y esa fantasma tenía que pasar por todo el proceso lógico para convertirse en una idea. El análisis, la comparación, la clasificación y la síntesis. Y ahí hay un montón de cosas que el sujeto internamente, cómo y con qué lo compara, el grado de análisis que pueda llegar a tener de esa descomposición, se vuelve complejo, ¿no? Sí, sí, de hecho ahí es donde entramos, por eso hablé de esto, porque ahí es donde entramos a la verdad argumentada. Okay. Las cosas son en comparación de mi mundo personal, ¿sí? Yo puedo decir, doctor Santos, qué alto es, ¿no? Pero alguien más puede decir, no, es altísimo, ¿verdad? Ajá, depende. Sí, porque alguien más bajito que tú y exacto, que yo, bueno, que yo, puede verte con una mayor altura de la que yo te veo, que tú no eres más alto que yo. Y entonces, alguien puede decir, es que era una persona muy alta, ¿no? Y entonces, es que será muy alto, ¿no? Y resulta que tienes a un testigo que mide 1.10, y la persona a la que está denunciando mide 1.45, ¿no? Sí, se le parece muy alto. Exacto. Sí, le parece muy alto. Entonces, la realidad, las cosas, la realidad se construye a partir de la experiencia. Hay un libro de Berger y Luckmann que se llama La realidad como construcción social. Y entonces, ¿qué es la realidad? Pues son todas las imágenes y el mundo interno que nosotros construimos y que le damos un orden y una organización y a partir del mundo externo, ¿no? Luego en psicología hablamos del juicio de realidad, okay, que es qué tanto concuerdan el mundo interno con el mundo externo. El mundo externo, ¿sí? Sí, de esas representaciones que yo voy teniendo en el desarrollo de la vida. Es correcto. Entonces, pues esta parte de la psicología del testimonio, como parte experimental, ya entrando en la cuestión psicológica, en todas las ciencias tenemos la ciencia pura y la ciencia aplicada, la ciencia experimental. Ya la psicología del testimonio es parte de la ciencia experimental y se ha colocado dentro de la psicología jurídica. La psicología jurídica es una de las subáreas de la psicología. Richard Gross, no hay que confundirlo con Hans Gross, por favor. Hans Gross, que es el padre de la criminalística, y Richard Gross es un autor que ahora en el 2012 publica un libro de psicología que se llama así, La psicología, la ciencia de la mente y la conducta, y él en su primer capítulo hace una nueva propuesta de división de la psicología. Okay. Y él plantea que existe pues la psicología de la salud, la psicología educativa, la psicología laboral y la psicología jurídica. Okay. Y dentro de esas 4 áreas va a englobar ciertas otras cosas. En la psicología de la salud, la clínica, sí, la organizacional, pues todo lo que tiene que ver con el trabajo y los grupos, aunque no sean laborales. Por ejemplo, una ONG o no sé, los Boy Scouts, okay, etcétera, ¿no? En la educativa, pues bueno, todo lo que tiene que ver con la vocación y el éxito profesional, e incluso los planes de vida y carrera dentro de las empresas.
Y en la psicología jurídica, pues todo lo que tiene que ver con la aplicación de los conocimientos científicos de la psicología, y lo quiero decir así, del conocimiento de la psicología científica, porque en psicología existen muchas áreas que no son científicas, Ok. que son filosofía, al final de cuentas, ¿no? Por ejemplo, el humanismo es filosofía, el psicoanálisis es filosofía, Ok. algunas cuestiones de la sistémica son filosofía, y tenemos a la psicología experimental, a la psicología de la conducta, algunas áreas de la Gestalt que son psicología experimental. Entonces, eso significa que dentro de la psicología o derivado de la psicología, a lo mejor ponerle un nombre pues en este momento a la psicología pura o original, empiezan a surgir esas variantes justo por las necesidades de especialización, digámoslo así, la organizacional, la laboral, la educativa, la clínica, y llegamos a, yo creo desde mi punto de vista, un tanto cuanto tarde en México a conocer la psicología jurídica, en algunos le llaman psicología jurídica y forense por la combinación. Colombia, por ejemplo, nos lleva 25 años, 25 años de su aplicación. Y entonces se necesitan, más allá de los conocimientos básicos de la psicología, específicamente el cómo utilizar esos conocimientos científicos en el ámbito jurídico. Es decir, es una especialidad, una rama específica que debe de tener su propia preparación y sus propios matices, donde a lo mejor el psicólogo, incluso hay muchos libros, ¿no? Psicología para los abogados, criminalística para los abogados, y así el psicólogo puede entender desde el ámbito jurídico cómo se desarrolla un proceso y entonces cómo la psicología puede ayudar en el ámbito jurídico. Sí, de hecho en Colombia, ya que lo mencionas, por ejemplo, Colombia, más o menos como en el 2004, 2005, este, mmm, bueno, previo a eso se funda la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, en Colombia. Luego después comienzan con los congresos anuales de Psicología Jurídica y Forense. Y uno de los primeros textos que yo me encontré de ellos, los primeros congresos de la asociación era vía textos. Ya después fue por videos y ya después la conexión presencial. Y demás. ¿Sí? Entonces, como lo fue permitiendo la tecnología. Y un primer texto era sobre la adecuada inclusión de los psicólogos clínicos a la psicología forense. ¿Y es factible eso? Atendiendo pues a esta clasificación y división. Ay, caramba. Digo, porque si nos encontramos en el ámbito práctico, psicólogos educativos, psicólogos organizacionales, psicólogos clínicos, que desempeñan su labor dentro de un proceso jurídico, queriéndolo como que a fuerza meter, ¿no? Cuando pues creo que no cabe. Bueno, otra vez vamos al tema, y voy a usar una frase de Eric García López, que estoy un poco en desacuerdo, pero con él con esta frase, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque él dice que en México llegamos tarde a la psicología jurídica y forense. Porque ya estaríamos en la época del neuroderecho. Okay. Que son unas cuestiones todavía más científicas en realidad, sí. ¿No? Más de neurociencia. Incluso hace un mes acabo de hacer un curso de neurodiagnóstico, ¿no? Para ir igual a la par en este sentido. Ahorita estoy tomando otro curso de autismo en cuestiones de autísticas por algunos casos que tengo. Y por ahí ya me encontré una maestría en neuropsicología que mi esposa la está tomando, pero que le estoy poniendo el ojo porque creo que para allá va esto a final de cuentas, ¿no? Okay. Entonces, afortunadamente en la Autónoma allá en Guadalajara, la escuela nuestra comenzó en la escuela de medicina. Los primeros 3-4 semestres eran en la escuela de medicina. Yeah. Entonces, pues bueno, yo cuando salí de la universidad salí molesto porque no me había enseñado a atender pacientes. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora? O sea, la ciencia de lado. Sí, pero era pura ciencia, okay. Matemáticas, estadísticas, neuro, y salgo y no sabía qué hacer con una persona, ¿no? Afortunadamente, como a los 4 o 5 meses, de hecho, el mes que entra cumplo 20 años de haber aceptado el primer caso de perito, y fue uno de un daño neuropsicológico por un accidente. Y dije, caray, como que
porque sí me salió, te dije, ¿no? Si así me sirvió eso, Sí eso que yo no quería. Sí, o sea, esa molestia que yo salí con la universidad, lo vi que se pudo materializar en un trabajo, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? A que en México tenemos un grave problema derivado de algo que comenzó con Calderón, que era la educación por competencias. Y en esa educación por competencias, el discurso era que el muchacho salga de la clase sabiendo hacer algo, ¿sí? Y entonces, híjole, yo, bueno, como filósofo, mi parte filosófica en ese sentido, siempre he dicho, a ver, estamos cayendo en un grave problema en el que ya habíamos pasado en México cuando se fundaron los colegios socialistas de Occidente, en los años 30, que era dejar de lado la ciencia e irnos a la técnica. Ajá. Ah, caray, ¿qué es lo que está pasando ahorita también? Bueno, no, es que eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Bueno, dejar de lado la ciencia para irnos al saber hacer, ¿no? Y entonces, a ver, espérame, bueno, para eso hay técnicos, ¿no? Y para eso hay científicos. Y hay quien tiene vocación de científico y tiene vocación de técnico, ¿no? Y todo es necesario, a final de cuentas. Pero resulta que en esta educación por competencias hay que saber hacer. Las universidades, lamentablemente en psicología, en ese saber hacer, y como que me escucharon que yo me quejaba tanto de mi escuela, que no me habían enseñado a hacer nada, que ahora las escuelas, en vez de enseñar ciencia psicológica, enseñan psicoterapia. Ya. Que son dos cosas diferentes. Y la psicoterapia es una cuestión clínica de atención para la salud mental. Exacto. Y entonces los muchachos saben, es más, un muchacho recién egresado de la universidad sabe más terapia que yo, ¿sí? Pero no sabe ciencia psicológica, ¿sí? Yo lo estoy viendo con mi hija, que está en una universidad aquí en la ciudad, no voy a decir no, pero ¿sí? Y no saben ciencia psicológica. Okay. Entonces, el no saber ciencia psicológica nos trae a este entorno de la psicología jurídica y forense, donde la psicología jurídica es una rama de la psicología experimental, es decir, de la ciencia aplicada, en el cual van a confluir varias áreas de la psicología social, la psicología cognitiva, la psicología clínica, la neuropsicología, la psicofisiología y las cuestiones cognitivas. Esto es lo que va a ser el conglomerado de conocimientos que tiene que reunir un psicólogo que, pues, que va a ejercer en lo jurídico y que tiene que conocer en las cuestiones del lenguaje. Claro, porque la formación hacia un enfoque de saber hacer en materia de psicología educativa, organizacional o clínica, pues te enseñan a hacer eso en particular, pero no incluso saber desde el punto de la ciencia psicológica de dónde, por qué, vamos, casi que las 7 preguntas de oro de la investigación, ¿no? ¿Qué, por qué, quién, cuándo, cómo, dónde, etcétera? Entonces, sabes hacer, pero no tienes la argumentación, ese bagaje como para sustentar el qué de lo que estás diciendo, ¿no? Esta rama entonces de la psicología del testimonio, esa frase de llegamos tarde, ya lo decías, en Alemania empezaron hace muchísimos años. Yo recuerdo justamente otra ejemplificación en el famoso amparo donde se resolvió el uso lúdico de la marihuana, justamente atendiendo al derecho de libre desarrollo de la personalidad. La propia Suprema Corte de Justicia retoma un caso de la década de 1950 de Alemania. En Alemania, un señor llamado Elfes, que no era un ilustre marihuano ni nada, ¿no? A pesar de que estaba resolviendo este asunto, él alegaba en ese tiempo que no le querían dar su pasaporte y obviamente afectaban su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Quizás la relación que podamos encontrar entre la marihuana y ese asunto del pasaporte, pues eran los viajesotes, ¿verdad? Hacer un viaje. Los viajesotes, claro, que se quieren echar. Pero retoma en 2017 la Suprema Corte de Justicia un asunto de 1950 de Alemania. ¿Eso qué significa? Pues que estamos 60, 70 años atrasados en lo que ellos ya hablaban, ya desarrollaban, y ahora en México, recientemente, la psicología del testimonio.
si dentro de la psicología del testimonio y estas verdades, definitivamente a través de un peritaje de psicología del testimonio podemos encontrar la verdad o podemos hablar de una verdad jurídica o hablar de una verdad legal, o definitivamente quizá no se llegue a descubrir esa verdad. Es correcto. Bueno, para hilar un poquito el concepto, el principio de Aubert. Okay. También es de los años 50, la demanda de los Daubert contra la farmacéutica aquella, ¿no? Y el daño que le hicieron a su hijo, donde decía que todos los expertos decían que no era posible, ¿no? Sin hacer experimentación. Lo que era el principio Frey, ¿no? Antes de eso. Porque los expertos lo dicen, entonces es verdad. Exacto. ¿Sí? El Magister Dixit, ¿no? El principio de autoridad. Que es el mismo principio de autoridad que existe en el psicoanálisis, que es el que existe en el humanismo, que es el que existe en las teorías psicológicas que son de tipo filosófico, argumentativo. Y en las mamás. Dogmático. Porque yo lo digo, ¿no? Pero, afortunadamente, y lo traigo a colación porque casi se me arrasaron los ojos de lágrimas ahora en el 2000, cuando escuché a Carmen Vázquez en la Suprema Corte hablar del principio de Aubert, ¿no? Cuando, si le hacemos un análisis a mis peritajes, creo yo que en un peritaje mío del 2009 comencé a hablar del principio de Aubert en los peritajes psicológicos que yo presento, ¿no? También tarde, definitivamente, no quiero decir que muy actualizado, ¿verdad? 60 años después. Te fuiste pionero, pues, pero... Sí, pero muchísimos años, ¿no? A final de cuentas. Y que exponía el principio de Aubert, que a final de cuentas hace unos 3, 4 años acaba de resolver la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el principio de Aubert. Y es la prevalencia de la ciencia demostrativa en una corte judicial. ¿Sí? Ciencia demostrativa, claro, sí. Y para eso necesitas experimentación, ciencia, claro. Se necesita ciencia. Y entonces, bueno, fíjate que tenía yo la inquietud de hacia dónde iba a derivar esta charla, porque en la psicología del testimonio, así como toda la psicología es muy amplia, toda la psicología jurídica es muy amplia, la psicología forense es muy amplia, ajá, la psicología del testimonio también. ¿Por qué? Porque tenemos un área que se va a ir hacia las cuestiones cognitivas, y entonces el problema del testigo en qué percibió, cómo lo guardó, cómo lo evocó y qué dijo, ¿verdad? Que eso pues tiene que ver mucho con los testimonios. Exacto. A la hora de que viene un testigo a declarar, una víctima, o la deposición de un testigo en un juicio, ¿no? Ajá. Okay. Ese es un área. Pero viene toda esta otra parte que es la cuestión que pudiera ser una cuestión forense de investigación pericial, que tiene que ver con las cuestiones de origen de la credibilidad del testimonio. En esa gran división, dos grandes divisiones. Una que es la cuestión cognitiva y otra cosa que es la cuestión del origen. Okay. Y en la cuestión del origen entra otro gran tema, la motivación. ¿Qué le lleva a la persona? ¿Qué le lleva a la persona a decir? En el mejor de los casos, yo siempre, cuando comienzo a hacer un peritaje con los evaluados, yo les digo, a ver, en el mejor de los casos, usted me va a venir a contar cómo recuerda las cosas y cómo las vivió. Y la parte que recuerda, ¿no? Se dice que los seres humanos vemos solo una parte de lo que sucede, reconocemos solo una parte de lo que vemos, recordamos solo una parte de lo que reconocemos, y entonces platicamos todavía una parte mucho menor de lo que sabemos, ¿no? En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y luego peor, cuando recién yo regresé aquí a Guanajuato, yo regresé a Guanajuato en el 2001, para mí es muy significativo porque apareció, alguien publicó un estudio de que en algunas regiones del estado la gente se comunicaba con 500 palabras. Okay. 500 palabras era el tamaño de su lenguaje. Eso me impactó porque en filosofía hay un autor que se llama Wittgenstein, que lo vimos en lógica, y Wittgenstein escribió un pequeño librito de lógica que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? 500 palabras. Bueno, ahorita me acuerdo cómo se llamaba. Pero, ¿qué decía Wittgenstein? El universo es del tamaño de mi lenguaje. Claro. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque el mundo es
lo que sé cómo se llama. Ujú. ¿Sí? Hay algunos, yo conviví en algún tiempo cuando estaba en filosofía con algunos centroamericanos y sudamericanos, y pues la palabra eso, chunche, Eh, eso denominaba todo, ¿no? Pásame ese Exactamente. chunche. Y El entonces, coso. el coso, todo aquello que no sabes cómo se llama es eso, ¿verdad? Bueno, pero Wittgenstein en ese sentido creo que tenía razón, ¿no? El mundo es del tamaño de lo que sé cómo se llama. ¿Cierto? Y ahora imagina, en una cuestión de testimonio, viene una persona con su característica y su capacidad de lenguaje a decirme sobre el ser de las cosas, ¿sí? Ockham, Guillermo de Ockham en el nominalismo dice que la esencia de las cosas está en su nombre, ¿verdad? Entonces, para decirme sobre la esencia de las cosas, con 500 palabras que son las que domina y las que maneja. Complicado. Complicado. Entonces, ok, como psicólogo, ustedes como abogados, el juzgador, pues estará ante esta situación, porque también tenemos que reconocer que la mayoría de nuestras gentes del pueblo, de la sociedad, no es muy instruido muchas veces, Claro. no está muy estimulado en la cuestión del lenguaje, y entonces la manera de decir a sus estados internos es muy limitada, ¿sí? O del reconocimiento de ciertas cosas. Ese análisis, ¿no? ¿Cómo puedo hacer un análisis si tengo tan limitado el conocimiento? Pues va a ser muy mínimo, ¿no? Es correcto. Y entonces, ah, yo le digo a las personas, en el mejor de los casos, usted me va a platicar las cosas como las recuerde, pero en el peor de los casos, usted me va a decir las cosas de acuerdo como le conviene. ¿Sí? Y entonces, yo entro, pues bueno, como dicta la psicología jurídica, la psicología forense y la psicología del testimonio, en un proceso experimental. ¿Sí? Okay. Estímulo-respuesta, netamente conductual. Estamos en el plano del conductismo más básico y rapaz que podamos encontrar, estímulo-respuesta, ¿no? Y entonces, yo induzco una pregunta en el cual a la persona se tiene que defender o se tiene que mostrar, ¿no? Ya. Dependiendo del discurso, dígame qué pasó, ¿verdad? Y entonces en ese dígame qué pasó, pues bueno, yo le doy oportunidad que él organice, que él hable, exponga, diga, y ya vas anotando tú algunas cuestiones. De entre los distintos modos de hacer psicología del testimonio, existen unas que siguen siendo más o menos subjetivas, que son listados de criterios de validez, listados de criterios de contenido, técnicas de observación de circunstancias sobre el entrevistado, sobre las circunstancias del modo, tiempo, lugar. Uno de los últimos libros publicados sobre esto de Manzanero, que es uno de los expositores más importantes actuales Psicología jurídica, sobre psicología de testimonio y jurídica, que se llama Método HELP. Todavía siguen siendo, a mi ver, desde mi perspectiva, a veces un tanto subjetivos. Okay. ¿Por qué? Porque es el evaluador quien le da la puntuación ya. al contenido del sujeto. Y es que ahí también viene la subjetividad, ¿no? Yo cómo lo recibo, cómo lo escucho, cómo lo analizo, etcétera. Sí, son dos mundos, a final de cuentas, los que están en contacto, uno el que está narrando y el otro el que tiene el filtro para escuchar, ¿no? Exacto. ¿Sí? Y además, si en ese filtro todavía, que espero yo que no ocurra, ¿verdad? Si a ese filtro le ponemos la carga moral, dejamos de ser científicos. Sí, pues ya. Dejamos de ser científicos, porque lo voy a pasar por mi sistema de creencias, mi sistema de valores, ¿no? Por ejemplo, yo no defiendo violadores. Pero te están pidiendo que hagas una investigación. Exacto. En esa investigación vas a determinar si existe una violación o no. Exacto. Sí, pero es que me está contratando el defensor y seguramente va a querer que diga lo que él quiere que diga. Bueno, esa es una suposición errada, ¿no? Es eso. Y además, él no está defendiendo, o esa persona no estaría defendiendo a un violador, porque si así lo dices, pues ya de entrada dices, este fue. Este fue. Y entonces se pone una premisa moral y ya la moralidad impide que la ciencia haga su trabajo. Ya. ¿Sí? Entonces, yo siempre lo que intento decir es, bueno, a ver, a final de cuentas, tú me vas a contar una versión de unos hechos y en mi tarea está intentar investigar, uno, ¿cuál es la motivación? Las cuestiones del origen. Okay. Dentro de las técnicas, te decía, pues están estas que tienen algunos tintes subjetivos. De listados. ¿Sí? De listados, donde tienes puntuaciones 0 para lo no creíble, 1 para lo que está indeciso y 2 para lo creíble, ¿no? Pero ¿quién puntúa? Yo, ¿verdad? Y hay otras técnicas que se llaman actuariales, ¿sí?
las técnicas actuariales. El nombre más recientemente lo ha utilizado esta universidad española medio famosa, la de Girona, respecto de ciertas evaluaciones en el protocolo para evaluación del riesgo de violencia sexual, por ejemplo, y utiliza ahí el concepto de técnicas actuariales en la investigación. ¿Cuáles son las técnicas actuariales? Las que tienen que ver con el número, ¿sí? Con la estadística, con la probabilidad. Y cuando se trata de una investigación forense, y para evitar que el sesgo cognitivo, la persona, el sesgo moral y otro que puede ser peligroso, si no eres consciente de él, el sesgo de tu alcance en el conocimiento. Ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también, o sea, lo que sabes es tu límite, ¿no? Exacto. ¿Sí? Y si yo soy soberbio y digo, me las sé de todas, la probabilidad de que me equivoque es muy amplia, ¿verdad? Claro, exactamente, porque nada más estás viendo un pedacito de lo que tú sabes y como dices que sabes, pues nada más es esto, Así ¿no? es. Entonces, la falta de sinceridad como profesional y de saber hasta dónde alcanza tu conocimiento. Entonces, hay varios sesgos que se pueden dar en la investigación forense. Y uno que yo me he puesto como candado, particularmente, es no confiar en mi intuición. Yo no confío en mi intuición. Ok. No confío en mi voz interna. Jamás. ¿Sí? No, si alguien me hace pensar algo, ay, pobrecito, en ese momento dudo de mí, ¿sí? No de la persona, dudo de mí. Ajá. Y entonces, para evitar todo eso, yo escucho una versión. A veces parece feo cuando en la audiencia les digo, el otro día estaba en una audiencia y la psicóloga, nos hicieron como en punta de peritos en el modelo oral, refiere, es que la persona estaba llorando cuando me platicó. Y entonces digo, señoría, en psicología del testimonio, si la persona está llorando, para mí es solo una conducta. Ajá. Pero yo no sé si esa conducta tenga un contenido. ¿Sí? Y esté directamente relacionado, con la credibilidad o con su intención, ¿verdad? Y entonces, para mí si lloran no me conmueve, ¿no? Veo la conducta de llanto y luego buscaré corroborar si esa conducta de llanto tiene un contenido o fue una actuación, ¿verdad? Y entonces las técnicas actuariales hay una serie de test, de pruebas psicométricas con las que nos apoyamos para poder identificar si la persona exagera los síntomas, la simulación, disimula los síntomas, ¿sí? O se quiere ver mejor de lo que es, se defiende, ¿sí? O está moviéndose por indicación de un tercero, ¿sí? Y hay muchas pruebas que tienen estas posibilidades. Además, en las pruebas, ojo, algo que tenemos que tener en cuenta es que, es un texto, hay un autor de apellido Laili, que APA lo publicó a él en 2003, hizo un estudio de entrevista y de investigación con muchos psicólogos que se dedicaban a lo forense en Estados Unidos, y concluyó respecto de las técnicas psicométricas que la mayoría de los psicólogos forenses no recomendaban el uso de lo proyectivo o de lo subjetivo. ¿Por qué? Porque esas son técnicas terapéuticas que nacieron para la clínica, que nacieron del psicoanálisis. Tienen una finalidad y un sustento y objetivo diferente, ¿no? Y además, creo yo que un sesgo. ¿Cuál es el sesgo? La teoría psicoanalítica nace de la perspectiva de Freud, de que el problema de los conflictos humanos y psicológicos es el conflicto sexual. Cierto. Y entonces, todos han pasado por un conflicto sexual en su infancia. ¿Sí? Una sexualidad traumatizada en la infancia, o una fijación sexual, ahorita voy al concepto de fijación, porque pudo haber sido muy placentera o muy traumática, ¿no? Y te marca, ¿no? Y te marca para la vida, ¿no? Entonces tú aplicas una prueba proyectiva, un dibujo de la persona, un dibujo del árbol, un dibujo de la casa, y crees tú que están hechos con técnica psicoanalítica, ¿crees que va a haber contenido sexual en esa prueba? Claro. ¿Y va a haber contenido inadecuado en esa prueba? Claro. ¿Por qué? Porque esa es la finalidad de esa teoría. Y entonces ya lleva un sesgo. Todas las personas hemos pasado por un estadio de sexualidad que no se desarrolló del todo bien, ¿sí? Entonces,
pero que además nacieron para la terapéutica y que además de nacer para la terapéutica traen un grave problema de confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? Es el grado en el que el resultado se aproxima a el objeto. El grado de probabilidad. ¿Cuál es el grado de probabilidad de que este test me describa la personalidad de un sujeto? 90%, 80%, 60%, 70%, 30%, 20% o nada, ¿no? Ajá. Bueno, en los dibujos, tú te encuentras un trazo, línea recta, y entonces dice tensión, agresión, decisión, fortaleza, etcétera, ¿no? Ahí, ¿Qué ahí significa? escógela. Todas esas son las posibles interpretaciones de ese trazo, Exacto, ¿sí? ¿Cómo decides cuál? exacto. Ok, en un procedimiento forense es imposible, porque, bueno, conozco lugares donde lo hacen en una sola sesión, Ah, no, ¿verdad? sí, claro, ¿Sí? ¿no? Este, Chingonométricos. Sí. de 2 horas. Otros, pues, habrán 3 o 4 sesiones, ¿no? Sí. Yo hubo un tiempo, tengo yo creo que unos 5 o 6 años que no aplico dibujos, Ok. porque era demasiado cansado, porque aplicaba 4 pruebas de gran confiabilidad y 4 pruebas de estas, ¿no? Y entonces eran días enteros para poder diagnosticar y hacer cruces entre todo esto y ver cuál de los rasgos era. Y después me acababa dando cuenta, siguiendo el principio de Albert, que todo esto proyectivo le restaba valor de credibilidad a mi informe, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿qué necesidad tengo de tardarme 5 días diagnosticando a una persona para eliminar todos aquellos que no crucen con este? Y además ¿Sí? por esa estandarización, ¿no? Que en el ámbito No, de la psicología se debe de tener, ¿no? Pero ninguna prueba proyectiva está estandarizada para México. era lo que exactamente lo que iba a comentar. Hay una, el CAT-SEX, pero Ajá, lamentablemente se aplicó con una muestrita de muy 120 pequeña. niños que le hicieron unos estudiantes. Se publicó por allá, si no mal recuerdo, en el 2008. Nunca se volvió a editar, es decir, las editoriales no le vieron futuro. Exacto. Y ya, o sea, es todo, ¿no? Pero las otras pruebas son argentinas, son Exacto. españolas, son cubanas, la de Portuondo, que es de la figura de Macover. Ajá. Portuondo era cubano, español y vivió en Estados Unidos, ¿no? Ah, pero las otras pruebas, hay otras pruebas que tienen baremos o estándares para personas mexicanas y que nos van a ofrecer los perfiles de escalas de validez Donde no hay subjetividad. donde no hay subjetividad y donde puedo bueno, no intuyo, puedo ver en un gráfico cuál es la actitud de la persona. A veces, ahí me lo han preguntado, Perito, dígame, la persona, estas pruebas son fáciles de engañar. Ah, caray. Ah, caray. Ok. Bueno, lo que la prueba detecta es si la persona tuvo la intención de hacerlo, ¿no? Ya. ¿Sí? Seguramente una persona con un coeficiente intelectual de 250 pudiera organizar de tal manera la forma, ¿sí? Pero para eso lo bombardeamos de pruebas, ¿no? Exacto. Sí. En alguna va a brincar. En alguna va a brincar. Porque además, okay, la teoría nos dice, y ni siquiera una teoría muy nueva, Rafael Núñez, maestro de la UNAM, en 1979, escribe un libro sobre interpretación del MMPI, donde ya nos daba la interpretación de los perfiles de validez del MMPI y cuál era la confiabilidad que podíamos nosotros esperar del resultado de un test, ¿sí? Y 79, o sea, ¿Por qué tantos años para llegar ¿por qué tantos años para llegar a eso? para empezar a darle alguna utilidad, alguna practicidad, pues, en apoyo al campo jurídico? No lo sé, no lo sé. Y digo, y no lo sé porque, pues bueno, los psicólogos vemos pruebas en la escuela y llegas tú a juicios donde, donde te escuchas la mentira, porque es una mentira. Ajá. Bueno, lo voy a decir así, el perito, si miente, está haciendo mal porque prometió conducirse con verdad. Sí, para Y si empezar. no sabe, también miente, Pues claro. porque es perito, ¿no? Se supone. Entonces, al decir que es perito, pues se supone que sabe. Exactamente. Entonces, si no sabe, está mal, y si miente, pues está peor, ¿no? Está peor. Y eso en la escuela te lo dicen, ¿sí? Las pruebas psicológicas, hay una materia que te enseña que se llama teoría de la medida,
que te enseñan a hacer pruebas psicológicas. En la maestría en Psicología Jurídica y Forense llevas una materia donde justamente te enseñan a hacer pruebas. Se hace el análisis y el desarrollo de las pruebas. Yo recuerdo que yo llevé esa materia justamente en esa maestría en Psicología Jurídica y Forense. Así es, así es. Entonces, ahí es donde los conocimos. Si en maestría ya lo llevas, obviamente traes la base de la licenciatura. Sí, claro. Así es. Yo me había enojado mucho con mi universidad, que llevé 8 semestres. Yo escogí psicología porque no tenía matemáticas, ¿verdad? Pero 8 semestres tuve matemáticas. 8. Bueno, ahora digo, qué bueno, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el concepto de confiabilidad, el concepto de validez y el concepto de estandarización en la psicometría son conceptos matemáticos estadísticos, ¿sí? Que se deducen a partir de una fórmula, que se deducen a partir de las poblaciones evaluadas y, si recuerdas la frase de, seguramente te dio René en la clase. Sí. No, la de psicometría, no, Juanita Camarena. No, pero la de estadística. No me acuerdo. No, bueno, René lo decía así, es cuánta probabilidad de predicción tiene un instrumento de describir una población y con cuánta validez. ¿Sí? Sí. Y entonces, esos dos conceptos estadísticos te ayudan a saber cuánto puedes confiar en el instrumento. Claro. El MMPI tiene, si no mal recuerdo ahorita, el nuevo MMPI, que es del 2015 para acá, la versión mexicana, que ya se califica telemáticamente, es decir, online, tiene, creo que 8 criterios de validez. Okay. Te dice qué tan lógico te comportó tu pensamiento al responder, ¿sí? Si hay alguna orientación en tus respuestas por estadística. Y luego después, la escala tiene otros nombres, pero la escala de mentiras, la escala de exageración, la escala de defensividad y la escala de distintas simulaciones. Y eliminas totalmente la subjetividad del ya evaluador. No soy el que decido, ¿no? Okay. ¿Sí? Incluso las gráficas te dicen, esto es más o menos creíble, o esto, su conducta tendió a, pero bueno, está dentro de estos límites, ¿qué voy a esperar en las otras respuestas, ¿no? Okay. Y eso, al final de cuentas, te da hipótesis. Hipótesis que luego vas a corroborar. Exacto. Oye, tú me dijiste en la selección anterior, para eso haces muchas sesiones, ¿no? O varias sesiones, no sí, una. Exacto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que platicamos acerca de los hechos de esta? ¿Sí? Usted me platicó esto, ¿verdad? Ah, sí. Oiga, ¿y cómo pasó eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo llegó a esto? ¿Cómo se sintió usted? Y empiezas a hacer un poquito de contrainterrogatorio. A buscar ¿sí? Más información. A buscar más, pero fíjate que no es con la intención de buscar más, porque al final de cuentas las personas te van a decir lo que te quieran decir. Lo que quieran decir. Sino confirmar eso que ya te avanzó la prueba. No, porque ya tengo otra prueba lista para aplicársela y evaluar qué actitud tiene cuando le estoy contrainterrogando todo eso. ¿Sí? Para ver si puedo confiar en su discurso o no. ¿Sí? Y entonces, yo, primera sesión, me platican los hechos y les aplico una prueba de alta confiabilidad. Okay. ¿Sí? La de menor confiabilidad tiene 92% de confiabilidad. Que eso dentro de la estadística psicométrica es muy amplio. Es muy alto. Porque se dice que en ciencias sociales lo menos esperado es de hasta el 85%, en ciencias médicas hasta el 95%. Ajá. Entonces tenemos ahí un espacio en el cual, pues bueno, la de menor confiabilidad mexicana con escalas de validez apta para lo forense tiene un 92. Y donde hay otras que tienen hasta un 99%, ¿no? Okay. Y entonces le aplicas la prueba. Y luego le vuelves a preguntar ahora sobre algunos otros aspectos vitales, ¿no? La historia de vida, y le aplicas otra prueba, ¿no? ¿Sí? Y obtienes otro perfil. Y luego te quedas con alguna duda, o ya la contraparte te dijo alguna cosa, o ya leíste algo en el expediente, no te queda muy claro, piensas que te está... echando choro. Sí, y entonces cruzas información. Oye, tú me dijiste, pero yo leí, tú me dijiste, pero tu esposa me dice, o en la declaración de los niños yo leo esto, ¿qué tienes tú que decir al respecto? Y ya viene otra vez y aplico otra prueba. Okay. Entonces, esto es un proceso, ¿cómo dijimos que era? Experimental. Claro. Netamente conductista. Estímulo, respuesta, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. Yo induzco un estímulo, una pregunta, él me hace una respuesta, una conducta verbalizada, y entonces esa respuesta
La expectativa es que mentalmente la persona se prepara para esas respuestas con sinceridad, para verse mejor de lo que es, para Ajá. verse peor de lo que es, y entonces lo corroboras. Los peritajes entonces de psicología del testimonio, digámoslo así, hay un rango de edad o tipo de persona a la que se le pueda aplicar o la que se pueda realizar ese peritaje de psicología del testimonio. Um, se han, decía yo que están esta gran variedad de instrumentos, ¿no? Desde los listados, y por ejemplo, si partimos de los listados están hechos para niños a veces. Por ejemplo, el CBCA y el sistema SBA, esos valoran el testimonio infantil en base a el contenido que se dice. En psicología tenemos dos tipos de análisis. Análisis de contenido y... se me fue el otro. El análisis de... es uno que usan mucho en terapia los psicoanalistas. Por eso no lo tengo muy presente, porque como psicólogo forense no hago esto, más bien el contenido, ¿no? Y entonces, en este análisis de contenido es sobre características propias del discurso, no lo que quiso decir o no digo, no, sino lo que está diciendo. Lo que dice. Lo que dice. Y las circunstancias sobre esto que se está diciendo. Y luego ya empieza a haber pruebas para niños. Por ejemplo, la prueba estructurada con niveles de confiabilidad, validez y baremación para México. La diferencia entre un estándar y un baremo es la cantidad de la muestra con la que se hizo la adaptación a México. El baremo es más pequeño. O hablamos de normas o tipificación. El SENA, el Sistema de Evaluación para Niños y Adolescentes, tiene una aplicación para niños de 3 a 6 años, pero no se le hace al niño, se le hace al papá. Y entonces, ver si el papá está exagerando o está queriendo ver los datos. Por ejemplo, en una acusación, le haces al papá la prueba y puedes identificar en la escala de impresión negativa si el papá te está exagerando los síntomas para simular una psicopatología, y entonces tú dices, caray, no está siendo sincero, ¿no? ¿Qué es lo esperado o la cuestión de investigar en una víctima? Si exagera los síntomas, si está simulando, ¿sí? Incluso la OMS ha catalogado la simulación como esfuerzo deliberado de la persona para crearle a los otros una impresión negativa de sí mismo, con la intención de buscar algo, ¿no? Es decir, es una conducta de tipo instrumental. Para aprovechar algo. Para aprovechar algo, ¿no? Puede ser una presunta víctima que quiere lograr que le hagan caso en una fiscalía, una persona imputada que quiere disminuir su grado de responsabilidad, una persona, una persona que quiere evadirse del sistema del servicio militar en algunos países. Entonces, esa es la simulación. Pero luego está la otra, que es la escala de impresión positiva. Aquel que disimula. Hay muchos sinónimos para la disimulación. Disimulación, fingimiento o simulación positiva, que es dejar ver los menos defectos posibles. Decía Núñez, 1979. Ay, María, pues, hombre. La actitud disimuladora era muy común encontrarla en los padres en un litigio por guardia y custodia. O sea, pues creo que sí. O sea, desde entonces, ¿no? Ya era, y en aquel entonces se buscaban dos perfiles, el perfil en B y el en B invertida, ¿no? Porque así era la gráfica que se hacía en el MMPI 2 y en el R, ¿no? Ya ahorita ya no tiene esa estructura, pero tenemos esas identificaciones. Pero ya de niños de 6 años en adelante, por ejemplo, el SENA, por ejemplo, ya hay una versión para niños de 6 a 8 años que se le hace la pregunta como interrogación, pero ya tiene escalas de impresión negativa. Y luego, aquí en México ya hay otras versiones de el BEI, la batería de evaluación infantil, que es de la UNAM, lo distribuye Manuel Moderno, que
tiene 3 escalas para identificar en 3 momentos diferentes o de 3 formas ciertas manifestaciones conductuales y emocionales y ver si estas se traslapan, ¿no? Okay. Y luego ya para los adolescentes, ya tenemos ahora sí instrumentos más especializados que nos van a dar estas escalas. Está el MMPI de adolescentes, el 16PF de adolescentes, el PAI de adolescentes, entre otras, que puede ser que se me olvide alguna que otra. ¿Y cambian niños, adolescentes, adultos también? Sí, sí, Okay. O sea, hay distintos Dependiendo instrumentos. de la psique. Así es, están adaptados para la edad, con Okay. palabras propias de la edad. La estandarización implica palabras propias de la región, del país, y además, lo más importante, las normas de tipificación. No reacciona igual un niño español o un adulto español ante una circunstancia que un niño mexicano, ¿no? Claro. O un norteamericano, estamos más cerquitas, ¿no? Por ejemplo, en un delito de violación, una persona norteamericana que se dio cuenta que le violaron de niño, aunque se haya dado cuenta después, Ajá. pasan los años y los años y los años y le sigue doliendo como el primer día. ¿Por qué? Porque para los norteamericanos la libertad es vital. Sí. Y la violación, que es un delito contra la libertad, se siente y se experimenta toda la vida, ¿no? Bueno, en los pueblos latinos que hemos estado acostumbrados a que todo el mundo nos dé desapes, ¿verdad? Exactamente. A que todo el mundo nos reprima. A que los gobiernos sean lo que son, ¿verdad? Somos más resilientes, ¿no? Y entonces la gente después de un tiempo sigue viviendo. Sí, normal. Normal, sí. Oye, ¿te pasó? Sí. ¿Y? No, pues ya. Dios lo tenga en su santa gloria. O sea, hay cuestiones de religiosidad, de cultura que han abonado también quizá a esto, pero en algunos sentidos tienen maneras de percibir distintas las cosas, ¿no? Okay. Por ejemplo, la escala de esquizofrenia en el MMPI es un dato al azar, ¿no? Es un ejemplo. Con 5 respuestas positivas en Estados Unidos tienes esquizofrenia, ¿no? Pero en México tienes chance hasta 14, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuestiones de idiosincrasia y de cosmovisión, claro, el mexicano cree más en cuestiones fantásticas, ¿no? Sí. ¿Sí? Y creer en esas cuestiones fantásticas no significa que estés loco, es parte de tu cultura. Son como paliativos, pues, que te hacen menos conflictuado. Entonces, de ahí la adaptación de los instrumentos. Ahorita tengo un peritaje con unos extranjeros y me he dado a la tarea de conseguir el material de su país. Terminé hace poquito con un holandés, pues conseguí el MMPI en holandés, con baremos holandeses. Tengo ahorita otro de otra ciudadana holandesa, conseguí la prueba holandesa, con los mismos. Me tocó el cambio de editoriales allá, y entonces antes era Payne, ahora es Pearson, y ya ahorita tengo una prueba con una norteamericana, y ya hice lazos con unos psicólogos norteamericanos para que me vendan los usos de las pruebas en inglés. Sí, para conocer esa cultura, pues, y cómo le puede llegar para que sea catalogada conforme a su propia cultura, ¿no? Exacto. Así es. Entonces, es un proceso, pues, obviamente, de investigación científica experimental. ¿Se puede aplicar en cualquier tipo de juicio? Digo, generalmente lo podríamos encontrar en asuntos civiles, familiares, penales, y se puede desarrollar en cualquier etapa, o hay algún momento en particular en que si a ti llegaran como perito y te dijeran, oiga, necesito que me haga un peritaje en psicología del testimonio, estamos en investigación inicial, hijo, ¿sería válido y tendría, no sé, algún apoyo en esa etapa, o debe de haber alguna etapa en particular donde se pueda llevar a cabo? Sí, bueno, creo que en cuestiones de testimonio me ha tocado hacer varias cosas y de distintas maneras. Ok. Uno que tiene que ver sobre la confiabilidad y validez de los síntomas victimológicos, por ejemplo. Ok. Y otro que tiene que ver sobre las cuestiones cognitivas y de intencionalidad de los testigos en un asunto. Ya. De hecho, mi primer asunto de testimonio fue uno que hice en una violación. Bueno, se acusaba a un director de una escuela de violación. Okay.
si no mal recuerdo, el año fue como por el 2009. Y había unas declaraciones de unos niños que supuestamente habían percibido, habían sido testigos, de cuando el director entró a un baño y violó a un pequeño. Okay. En aquella ocasión me pide la defensa hacer la pericial. No sé si no hubo, ni lo voy a decir así, porque generalmente las fiscalías o en aquel tiempo los ministerios públicos pues te impiden la valoración de los niños bajo el argumento de la revictimización, ¿no? Somos psicólogos, tenemos la habilidad para no revictimizar, exactamente. ¿no? Pero bueno. Ese es otro tema que debemos de tratar. Ese es otro tema que debemos de tratar. Y eso, pues bueno, tendría que ver con su finalidad, ¿no? Claro. Que yo creo que la finalidad de una fiscalía es encontrar la verdad de los hechos y no comprobar su hipótesis. Exactamente. A como dé lugar, ¿no? Exacto. Pero bueno, eso sí tendría que ver con otras discusiones. Y entonces, yo no sé, no hubo comunicación porque el fiscal en aquella ocasión, cuando yo me presento al juzgado y digo, la señora se presentó, volteó y le echó unos ojos de aquellos, ¿verdad? La embarraste. Sí, así es. ¿Para qué venías? Ella no se presentó. Se presentó, mire, aquí traigo ¿Está? carta de consentimiento, firma de la señora y citatorio que le dieron todo dobladito, ¿verdad? Porque sí, me previne para demostrar que la señora había ido. Se había ido. Sí. Pero también había citado yo a los niños testigos. Ok. Y ellos sí les alcanzaron a decir que no fueran, ¿no? Ante la imposibilidad de hacer algunas cosas, ¿qué fue lo que hice? Agarro el expediente, tomo la declaración de los niños y pido hacer una observación del lugar. Técnicas de recolección de datos de la psicología. Observación es la primera de todas. Claro. Análisis de caso, entrevista, la psicometría y las encuestas. Observación. Y la observación, Kurt Lewin, que fue el que la clasificó por allá, por el 1910 también. Sí, seguimos tarde. Observación naturalista, observación controlada y observación participante. Observación naturalista, el observador observa sin ser percibido. Exacto. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hice yo? Me fui a la escuela, me puse donde nadie me viera y empecé, bueno, llegué sin saber qué hacer a la escuela. Dije, bueno, voy a empezar. Empecé Observar. la escuela, el baño, la dirección, el salón del niño. Y entonces, pues, fui 3 días a la escuela. Empecé a hacer una estadística de con cuánta frecuencia los niños iban al baño. Ok. ¿Sí? Cada cuándo entraba un niño al baño. Cada 52 segundos era el promedio. Vea pues. Okay. Muy miones. ¿Por qué? Porque los niños decían que en varias ocasiones se habían visto cómo el maestro había hecho esto con el niño. Y luego dijeron, nosotros estábamos en el baño cuando vimos que entró y nos escondimos para que no nos vieran. Okay. Y después vimos que entró y se metió al baño y nos agachamos por abajo y vimos cómo. Llegó al baño, observo desde afuera. Caray, primero que me llamó la atención, no había dónde esconderse. Okay. Sin ser vistos, ¿no? Así, Ajá. en la entrada. Segundo que me llamó la atención, no sé si has tenido la fortuna de estudiar en escuela pública, pero yo me acuerdo de donde yo estudié en algún momento, los pupitres, parecía que después de capa y capa y capa de pintura de aceite, si te acuerdas, sí. Ya no había diferencia entre la madera del pupitre con el fierro de la estructura de la silla, ¿no? Sí. Se unían. Bueno, el baño, sí, era una estructura de metal. Le habían puesto unas tablas, pero tenía sendas capas de pintura de aceite arriba, ¿no? Es decir, esa madera no era de reciente. Sí, que lo hubieran colocado recientemente. No, tenían años ahí. Y entonces no podías ver desde afuera. Seguramente descubrieron que los chiquillos se agachaban a bromear a los otros compañeros por abajo, ¿no? Y pusieron las tablas. ¿Qué hice? Pues bueno, agarré las frases de los niños y empecé a hacer un registro fotográfico de cada una de estas partes, ¿no? Me acuerdo que cuando hicimos la ratificación de peritajes, la junta de peritos, el perito de la fiscalía, agarró las más, ¡eso no es psicología! Oh, que la caramba. Y dije, le digo, espérame, revisen mi metodología de psicología del testimonio. ¿Sí? Y la técnica es una técnica de observación.
y de análisis de caso. ¿Sí? Lo que dijeron los niños, contrastado contra la realidad, contra el objeto mismo. Por aras del destino, yo entregué ese peritaje 2 días antes de la inspección del lugar. Iban a ir a la inspección, ¿okay? Fueron y me platicaron luego que el secretario, que ahora es juez, el secretario de ese juzgado, ahora es juez, un saludo, sabrá quién es, llevaba mi informe, okay, llevaban el expediente y entonces iban notando eso que el niño decía y eso que yo estaba mostrando en las fotografías, ¿no? Bueno, 1 año después de juicio, este maestro en el sistema tradicional, libre, ¿no? Okay. Fue de las primeras libertades que me tocó que en una sentencia dijeran, pues el psicólogo lo dijo, ¿no? Que se reconociera, pues, objetivamente sí, esa parte y cómo aporta, ¿no? Porque si algo me pasó a mí por allá en el 2006, que en un congreso del CNI, el Consejo Nacional de Psicología e Investigación, cuando yo les dije que yo era perito, la bola de psicólogos que estaban ahí, casi en son de burla, dijeron, no, pues a mi leal saber y entender quién sea. Vamos, cabrón. Eso fue lo que me dijeron, ¿no? Ay, cabrón, hasta me dolió la boca de la panza, ¿no? Ay, perdón. Ups, estamos en vivo. Discúlpenme. A mi leal saber y entender. A mi leal saber y entender. Bueno, pues. Perdón, pero así lo sentí en mi panza, se los juro. Y a partir de ahí dije, esto no tengo que ser yo uno de esos, ¿no? Claro. Que a mi leal saber y entender venga y diga algo. Que hay quien todavía, el día de hoy, se atreve a poner en peritajes a mi leal saber y entender. Sí, o sea, yo lo sentí así como una crítica, como decir, a eso. Pues sí, pues cualquiera dice lo que quiera, pues según yo entiendo, según yo. Quien sea. Y entonces, esa libertad ahí en San Francisco, que creo que fue justa, a final de cuentas, porque ayudó a comprobar una mecánica de hechos a partir de un peritaje que no sé cuántos se habrían hecho de testimonio antes en esa manera o de esa manera, pero sirvió para poder hacer un análisis de un discurso de unos testigos en función de una técnica experimental. Claro. Y entonces, ¿cuál era la intencionalidad? Fuera del proceso, ¿verdad? La verdad dicen no me acuerdo quién dice esa frase, pero es muy bonita, que en el universo solo existe lo que está en el libro, algo así. No me la sé. ¿No te la sabes? No. Que dice... lo único que existe es lo que está en el proceso, ¿no? En el expediente. Ok. Bueno. Que no hay nada más que lo que esté ahí. Sí, eso. Pero luego te enteras de ciertas cosas. San Pancho es una ciudad pequeña. Y te enteras de que no era cierto que la familia vivía sola, no es cierto que no había otras personas en la casa, no es cierto que muchas otras cosas y que había otras intencionalidades, ¿no? Yeah. Entonces te das cuenta de que de alguna manera esto que tú fuiste concluyendo por otra metodología desde la psicología, pues acaba demostrando cierta realidad. Y aquí, pues en un proceso tú me decías, ¿en qué momento? ¿Sí? Pues depende de qué es lo que se quiera evidenciar en su momento, ¿no? Si lo que se quiere evidenciar, yo me acuerdo mucho que en algún momento lo platicamos tú y yo, sí, sobre una psicología de testimonio de un testigo que la audiencia iba a hacer la deposición, ¿verdad? Que hasta este momento no he visto que alguien más lo haga y es la primera vez que me lo habían propuesto también, ¿no? Porque todas otras hechas de manera anticipada, pues es antes de que el juez los escuche, ¿no? Exacto. Y que se pueden preparar de muchas otras formas, porque otra vez, lo único que va a existir en el expediente es lo que el testigo diga ese día que deponga en la audiencia, exacto, su entrevista. Ok. Para terminar, ¿ya tan pronto? Ya llevamos más de 1 hora, mi estimado Eloy, para no quitarte más tiempo, con un peritaje en materia de psicología de testimonio, debemos empezar, digámoslo así, a derrocar ese término de buscar la verdad, sino más bien la credibilidad y en base a eso llegar a una determinación. Bueno, la psicología no puede ir hacia ese punto de decir qué es verdad y qué no. Exacto. No puede, ¿sí? Y jurídicamente tampoco. Claro. ¿Sí? O sea, sí, va a ser imposible verdaderamente conocer la verdad, salvo, e incluso así tiene sus bemoles, una videograbación del momento, ¿no? Pero pues no se ve lo previo, no se ve lo posterior, o sea, también tendría sus puntos. Es correcto. Entonces,
cada vez que nosotros tenemos que hablar de la confiabilidad que tiene el discurso de un sujeto, porque también así a veces ahí me he encontrado con muchas preguntas que les hacen, que diga el perito si la persona en su discurso tiende hacia la mendacidad, ¿no? Okay. Y entonces esa pregunta, pues bueno, se tiene que contestar de manera experimental. Y es que tanto la persona quiere dar una imagen distorsionada de sí mismo o más apegada a criterios estadísticos de normalidad, de validez. Creo que todos en cierto grado habremos de matizar la información o de decir la información como la decimos, pero hay grados esperados, ¿no? Claro. Que rayan dentro de la normalidad. Y hay otros grados en los cuales ya se denota una intencionalidad que va más allá de el mero descubrimiento de lo que tienes en la mente, ¿no? Okay. Entonces, la manera en la que nosotros los psicólogos lo podemos decir y lo tenemos que decir es en el grado de probabilidad en el cual nosotros podemos creer que el discurso de un sujeto es eso, creíble. Okay. Perfectísimo. Antes de retirarnos, agradecerte, mi estimado Eloy, que puedas compartir con la gente tus redes sociales, en donde te pueden localizar para alguna consulta, asesoría, peritaje, etcétera, etcétera. Si nos puedes compartir tus datos, si eres tan amable. Sí, claro. Bueno, tengo un WhatsApp o un Telegram que es 477-241-6411. Mi correo electrónico psicojurídica@outlook.es. Perfecto. Muy bien. Pues un pequeño detalle, mi estimado Eloy. Te agradezco. Un reconocimiento y agradecimiento por esta charla, por esta tanta información nutrida, que seguramente te volveremos a invitar para algún otro tema porque se desprenden varios. Agradecerte tu presencia, mi estimado Eloy, con mucho. un gusto. También. Y Gracias, amigas, amigos, síganos en nuestras redes sociales. Ya saben, manden cualquier comentario, duda, queja, sugerencia, propuestas, chiflidos, aplausos, mentadas de madre, son bienvenidas todas y quedamos a sus órdenes para la siguiente emisión. Reciban un abrazo, como siempre, ya saben, pórtense mal y cuídense bien. Ya saben que más vale prevenir que bautizar. Y ahora sí, pues como dijo el ginecólogo, parto sin dolor. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, que estén bien.